recuperando al héroe. Y yo sé que vamos a ser desafiados como familias para poder recuperar ese héroe que requerimos en casa. Todo nuestro enfoque como iglesia está para levantar a las familias, que los hogares sean fortalecidos y que juntos podamos llevar bendición a nuestras casas. Estamos terminando ya un año escolar y hay muchos niños que quizá van a pasar el año, otros se están quedando a los supletorios y muchos quizá están siendo ahí desafiados a mejorar en varias cosas. Y en esta semana hubo reunión de padres de familia, ya la última reunión en el colegio de mis hijos. Y es sorprendente ver cómo muchos niños pequeños, de 10, 11 para abajo, están viviendo situaciones en sus hogares desastrosas, y eso se ve en el comportamiento de los hijos en la escuela, de cómo no toman atención o cómo empiezan a hacerle bullying a sus amigos. Yo en mi tiempo no me acuerdo que desde chiquitos se hacían bullying, como que en el colegio uno llegaba, ¿no? Llegaba al colegio a primer curso y a los de tercero o sexto les caían a los nuevitos. Pero en la escuela era como que difícil ver que alguien te haga bullying, pero ahora no, ahora ya vemos niños de 8, 9, 10 años que están haciendo bullying a los más pequeños y a los de su propia clase. Y uno ve eso y dice, ¿qué está pasando en casa? Porque no tiene que ver con ellos, tiene que ver con la situación que están atravesando en sus casas. Y muchas veces echamos esa carga a las unidades educativas o echamos esa carga a la iglesia también. Dice, ahí anda a la escuela dominical, anda, escucha y pondrás en práctica. Pero cuando todo tiene que empezar con los padres. Y los padres, los papás como hombres tenemos una gran responsabilidad para formar a nuestros hijos. Pero esa no es una excusa de como hijos, decir yo no tuve papá o mi papá no está en casa presente, entonces voy a vivir mi vida como me da la gana. Y esa no es la excusa. Y necesitamos nosotros como iglesia empezar a recuperar ese héroe en nuestros hogares. Porque uno de los problemas más grandes que muchas familias enfrentan hoy en día es la falta de liderazgo de parte del esposo en las familias. Y algunos esposos no reconocen que Dios nos ha predestinado en este papel. Nosotros somos los llamados a dirigir nuestros hogares, pero hay muchos hombres que no saben cómo dirigir, mientras que otros hombres no quieren tomar el mando de sus hogares. Y este problema surge una y otra vez, y nosotros que damos consejería matrimonial vemos que este es un gran problema en muchos hogares, porque las esposas están esperando que el hombre de la casa tome su rol y empiece a liderar su hogar en todas las áreas. Y la mayoría de los hombres no se dan cuenta que muchos de los serios problemas en sus hogares son consecuencias directas de la falta de autoridad de ellos como esposos, y esa falta de autoridad va generando una serie de problemas matrimoniales, económicos e incluso dificultades en la crianza de los hijos. Y es por eso importante que hoy topemos este tema y busquemos la manera, con la ayuda de Dios, de recuperar ese héroe en nuestras casas, en nuestros hogares. Ahora, ¿por qué los hombres de hoy no toman el mando en el hogar? Y hay muchas razones por las cuales muchos hombres no toman el mando, y les voy aquí a citar algunas para que vaya tomando nota. Número 1, muchos hombres no crecieron con un buen modelo de liderazgo masculino en el hogar, sino más bien un liderazgo machista. Y muchos se escudan en eso. Entonces, como les decía, como no tuve ese ejemplo, entonces yo no lo voy a dar o no sé cómo hacerlo. La otra es que algunos pastores incluso no instruyen sobre la autoridad del esposo porque temen ser acusados de machistas. Cuando un pastor predica de que el hombre tiene que liderar la casa, muchas mujeres, ese pastor es machista. Y no tiene que ver con machismo, tiene que ver conforme Dios nos ha destinado que nosotros lideremos nuestra casa como reyes y como sacerdotes. Número 3, muchos esposos son simplemente unos holgazanes y prefieren cederle la autoridad en el hogar a sus esposas porque es lo más fácil. Número 4, otros esposos sencillamente se rinden porque sus esposas desafían su autoridad en el hogar y les recuerdan las malas decisiones que ellos tomaron en el pasado. Muchas esposas también son las que
las responsables de que muchos hombres no tomen ese rol, porque quizá en un momento ellos no tomaron ese rol, y cuando ellos quieren tomar ese rol de liderazgo y en ese caminar de nuevo se equivocan, y ellas nuevamente le sacan en cara eso que hiciste mal, esas equivocaciones que realizaste, esas malas decisiones que tomaste. Y entonces el hombre nuevamente se apaga y cede esa autoridad a la esposa. Número 5, algunos esposos son manipulados por sus esposas por medio de lágrimas, abstención de relaciones sexuales o acoso verbal para abdicar ese mando. Y con el pasar de los años hemos descubierto que estas son solamente algunas de las razones que les impiden a los hombres asumir la responsabilidad que Dios predestinó para los esposos. Y Dios nos va a tomar cuentas del liderazgo que Él nos cedió para que nosotros lideremos nuestros hogares. Ahora, ¿cómo nosotros vamos estar seguros de ese llamado a ser líderes del hogar? El apóstol Pablo, vaya ahí en su Biblia, en el libro de Efesios capítulo 5 versos 22 al 24, dice: Él ordenó las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza? El marido. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Unas mujeres que están con los ojos así que se les salen. Eso dice la palabra. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y ahí es donde muchas esposas se cuestionan, dice: ¿cómo que en todo, pastor? Y hay cosas que no quiero. Pues aquí dice en todo. Pero para que nosotros como hombres lideremos de la manera correcta en todo a nuestras esposas y a nuestros hijos, necesitamos hacerlo de la manera correcta. Y la palabra cabeza en este pasaje que acabamos de leer significa el jefe o el encargado. Nosotros somos los encargados de parte de Dios de cuidar y de guiar nuestros hogares. Y Pablo directamente instituyó los preceptos que le confieren al hombre, al esposo, la responsabilidad de dirigir a su esposa. Y es más, Pablo usó el ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia para que todos comparáramos nuestras acciones con las de Él. Nosotros como hombres tenemos nuestro modelo de líder, que es nuestro Señor Jesús. Y Él dio su vida por la iglesia, que es la esposa de Cristo. Y nosotros como hombres debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestra esposa, por nuestra casa. Entonces podemos liderar nuestros hogares de la manera correcta. Ahora, ¿qué significa el asumir la responsabilidad del líder en el hogar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto estábamos revisando con los hombres, pero dije, hoy voy a darles todo. Y luego vamos a profundizar en ciertas cosas en un par de viernes que nos queda con los hombres en esas reuniones que estamos teniendo. En primer lugar, nosotros debemos liderar o dirigir nuestras casas con amor. Digan los hombres, con amor. A veces nos cuesta dirigir con amor. Y el liderazgo del esposo en el hogar debe estar firmemente arraigado en el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el centro de todo, es lo que debe gobernar todo lo que decimos y todo lo que hacemos. No es solamente lo que hacemos, no es cómo lo hacemos, sino también cómo lo decimos. Porque una cosa es que yo le diga a mi esposa: mi amor, te amo. A que le diga: mi amor, te amo. ¿Sí o no? Es cómo lo hacemos y cómo lo decimos. Y Pablo en el libro de Primera de Corintios 16, 13, 14 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y termina diciendo: hagan todo con amor. Y lo mismo necesitamos nosotros. Si necesitamos cambiar las cosas en el hogar, debemos ser fuertes, sí. Debemos ser valientes, sí. Debemos actuar con fe también, pero también debemos andar en amor. Podemos ser fuertes y podemos ser amorosos a la vez.
Y a veces no es sencillo, así es. Pero necesitamos hacerlo y lo podemos hacer. Y Jesús es el modelo supremo de un líder. Él era fuerte y también era cariñoso según lo exigía la situación. Podía arrojar a los cambistas del templo, pero también podía llevar a un niño en brazos y llorar por Jerusalén. Y por lo tanto, todo lo que hagamos como esposos, como líderes, lo debemos hacer con fuerza, con valentía y con amor. Tenemos que hacerlo con amor. La segunda cosa de cómo podemos dirigir nuestros hogares de la manera correcta es dirigir con iniciativa. Y el amor nos va a motivar antes que nada a ser iniciadores. La iniciativa está al centro del verdadero liderazgo. Y un líder no espera a que otros le den ideas, él incita, él toma el primer paso. Usted como hombre tiene que dar el primer paso. Usted como hombre tiene que ser el iniciador de las cosas en la casa. Si hay que arreglar, yo soy el iniciador. Si vamos a salir a un lado, yo soy el iniciador. No estamos esperando que la esposa nos diga, hey, el sábado vamos a salir, o esto vamos a comer, o esto está faltando. Nosotros debemos ser los iniciadores, dar el primer paso. Y el amor de Dios inició una relación con cada uno de nosotros. Él comenzó todo eso con amor. Él dio el primer paso. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Y porque Él nos demostró ese amor, nosotros también le amamos. Y Jesús dice en Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el iniciador de todo. ¿Usted está siendo líder de su familia? Si amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tú serás el iniciador en la relación. No podemos esperar que los hijos, que la esposa sea el iniciador. Nosotros debemos ser los que iniciamos todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú vas a fijar el tono espiritual en el hogar. Vas a iniciar los devocionales, vas a iniciar la oración familiar, vas a iniciar la solución de los problemas, la comunicación para resolver los conflictos, y vas a determinar también cómo se va a gastar el dinero, cómo manejar las finanzas. Vamos a buscar oportunidades para pasar tiempo con nuestra esposa. Tú te vas a adelantar en estas y en otras áreas del matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos los líderes. Hombres que están aquí, levante su mano. Diga, yo soy el hombre, yo soy el líder de mi casa. Usted es el hombre, usted es el líder de su familia. Y cuando hagas esto, tu esposa va a reconocer de una manera muy práctica cuando tú te interesas por ella, cuando tú te interesas por el bienestar de la familia, y tu liderazgo hará que ella confíe en ti. Hay hombres que dicen, mi esposa no confía en ti porque no estás liderando tu casa. Estás esperando que otros lo hagan cuando tú tienes que liderar tu casa. Número 3, tenemos que dirigir con el ejemplo. Es fácil decir las cosas. Es fácil decir, hagan esto, y nosotros no hacerlo. Nosotros tenemos que dirigir con el ejemplo. El amor nos va a ayudar a dirigir con el ejemplo. Jesús sabía que su ejemplo era esencial y reconoció este hecho cuando les dijo a sus discípulos en Juan 13:15, les dijo, yo les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Él nos dio ejemplo y nosotros tenemos que hacer las cosas como Él las hizo. Y Pablo siguió el modelo de Cristo y también exhortó a sus seguidores para que hicieran lo mismo. En Primera de Corintios 11, versículo 1 dijo, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. ¿Cómo Pablo pudo decir esas palabras a sus seguidores? Y nosotros podemos decirles estas palabras también a nuestra esposa y a nuestros hijos. Decirle, mi amor, sígueme, porque yo estoy siendo ejemplo. Yo estoy siendo ejemplo. Haz lo que yo estoy haciendo porque yo estoy siendo ejemplo. Si tú quieres que tu esposa y tus hijos te respeten como el líder del hogar, es importantísimo que seas un ejemplo. No puedo decirle a mis hijos, no digas malas palabras cuando yo digo malas palabras. No puedo decirle a mi hijo que respete a sus hermanas
que respete a su mamá cuando yo no las estoy respetando. Yo tengo que ser un ejemplo y de esa manera me voy a ganar el respeto de mi esposa y de mis hijos. Si usted quiere que su esposa y sus hijos le respeten simplemente porque es la cabeza del hogar o porque han observado su conducta piadosa, porque sirve en la iglesia, porque agarra la Biblia, viene a la iglesia, no es así. Ellos no te van a respetar por eso, te van a respetar porque eres ejemplo. Usted está dirigiendo el hogar con ejemplo, está modelando la paciencia, la pureza, la fe, la búsqueda de Dios, la autodisciplina, la entrega a la moralidad. Puedes tú decirle a tu esposa, a tus hijos, quiero que sigan a Cristo, así como lo sigo yo. Porque a veces decimos a nuestros hijos, hey, escucharán ese mensaje, irán a la iglesia, no vamos. Cuando nosotros como hombres tenemos que guiar a nuestra familia, es decir, este es el día de ir a la iglesia y nos vamos para la iglesia. Y toda la casa sabe que es tiempo de ir a la casa del Señor, adorar al Señor y servirle al Señor. Pero si nosotros como hombres no lo hacemos, por eso es que tenemos muchos hijos que están descarriados. Hay familias que la esposa va con los hijos a la iglesia y el esposo no va. Se queda en la casa viendo televisión. Algunos lo máximo que hacen, vienen, les dejan en la puerta y luego les vienen a recoger. Imagínense eso. ¿Qué ejemplo están dando? Y nosotros necesitamos reconocer que si no lo estamos haciendo, ser francos, ser humildes y empezar a hacer nuevamente las cosas correctas. Uno respeta a la persona que con sinceridad admite sus faltas y la familia pierde respeto cuando las faltas se encubren. Muchas veces nosotros como padres no queremos mostrar nuestras faltas y tratamos de tapar nuestras faltas cuando debemos reconocer las faltas que cometemos y pedir perdón. Yo he tenido que pedirles perdón a mis hijos. ¿Sabes qué? Me equivoqué en esto. Te discipliné mal, me jalé. Perdóname. Y ellos reconocen que estoy siendo vulnerable, que no soy el padre perfecto, porque no estamos buscando padres perfectos. Estamos buscando ser los padres correctos y hacer las cosas correctas. Número 4. Tenemos que aprender a dirigir en el mando. ¿Cómo es esto? Usted se da cuenta de cómo el esposo es el gerente de su familia. El esposo tiene que ser el gerente de la familia. Y esto no significa que tenemos que hacerlo todo, sino que debemos asegurarnos de que se haga todo, que es completamente diferente. ¿Qué cosas hay de hacer en su casa y que todavía no se han hecho? Y Pablo nos explicó este principio de liderazgo cuando instruyó a Timoteo sobre las cualidades necesarias para los hombres que habrían de tomar el liderazgo de la iglesia. Y él nos enseñó en 1 de Timoteo 3:5, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es tremenda responsabilidad para los hombres que ya somos padres y más aún si estamos sirviendo, porque si yo no sé cuidar mi casa, si no sé gobernar mi casa, ¿cómo voy a cuidar de la iglesia de Dios? Y la palabra gobernar es la mejor traducción de esta palabra griega. Usted es el gerente de su casa, igual que una persona que supervisa o dirige un negocio o una empresa. Y para dirigir eficientemente necesitamos estar al tanto de todo lo que ocurre en el hogar, de todo. Pero saber todo, como les decía, no significa que tenemos que hacer todo. Pero hay casas donde hay gotera. Y esa gotera, la esposa dice, pastor, esa gotera ya va años. Y hasta ahora no se da ni cuenta. Y hay cosas de las que nosotros no nos damos cuenta. En serio. Para nosotros todo está bien. Por eso cuando vienen a pedirnos consejería, le pregunto al esposo primero, ¿cómo estás? Bien, pastor, me dice. Digo, ahora quiero escuchar a tu esposa. Digo, ¿y tú cómo estás? Y sacan toda la lista de cosas que necesitan mejorar.
Y nosotros como hombres debemos de estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra casa, de todo lo que sucede en nuestro hogar. ¿Qué falta? ¿Qué se rompió? ¿Qué hay que acomodar? ¿Qué hay que arreglar? Necesitamos supervisar la disciplina de nuestros hijos. Necesitamos cuidar las finanzas. Significa que debemos de interesarnos por la vida espiritual de cada persona en el hogar. Hay papás que no saben qué pasa con los hijos. No saben qué problemas tienen en la escuela. Mamá sabe, pero papá no sabe. Y papá tiene que saber absolutamente todo. Y si usted como mamá sabe todo, porque el hijo llegó antes y le contó a usted, usted tiene que comentarle a su esposo. Porque si no, luego le está recriminando por algo que ni siquiera nosotros sabíamos. Y ahí entra la comunicación. Y es una gran responsabilidad de nosotros como cabezas de familia. Gracias. Y debemos considerar todas estas responsabilidades en detalle. No podemos quedarnos a un lado de todo esto y saber que otros pueden quizá liderar nuestro hogar, la esposa, los hijos. No, nosotros somos los llamados a liderar nuestras casas y debemos de estar enterados de todo lo que está pasando en nuestra familia. Pero es demasiado, pastor. Entonces no estás llamado a liderar tu casa. Nosotros somos los responsables de liderazgo en nuestras familias. Número 5, debemos dirigir en lo espiritual. ¿Cómo diriges espiritualmente a tu esposa y a tus hijos? Y para llevar a cabo esta tarea, primero tienes que ser un hombre espiritual. Si no eres un hombre espiritual, ¿cómo vas a dirigir a tu familia de manera espiritual? Si tú no tienes una conexión con Dios, ¿cómo vas a llevar a tu familia a tener una conexión con Dios? Y es obvio que no podemos dirigir a alguien a un lugar que no conocemos. Si yo no conozco lo que es estar en la presencia de Dios, ¿cómo voy a guiar a mis hijos, a mi esposa, a la presencia de Dios? Y Jesús se refirió a esto cuando reprendió a los fariseos diciendo: déjenlos. En Mateo 15:14, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay muchas familias que están en el hoyo, hay muchas familias que están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus esposos son ciegos espiritualmente. Y si están ciegos espiritualmente, ¿cómo van a guiar a sus casas? Y hombres que no saben ni siquiera orar, nunca han cogido la Biblia, no saben ni dónde está uno y el otro libro de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a guiar nuestras familias de manera espiritual? Y Jesús usó una metáfora para ilustrar que estos líderes religiosos tenían una ceguera espiritual y por lo tanto no eran capaces de cumplir con las responsabilidades de liderazgo. ¿Usted tiene una visión espiritual? Si no tiene una visión espiritual, no puede dirigir a su esposa y a sus hijos hacia el reino. Pero si conoces la verdad, vas a poder dirigir a tu esposa y a tus hijos hacia esa verdad. Y para llegar a ser ese tipo de líder, debemos hacer lo que Jesús nos ordenó. Dijo: busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Si no te adelantas en buscar el reino primero, los otros aspectos de tu liderazgo no van a alcanzar el objetivo que deseas con tu esposa y con tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a notar la contradicción entre lo que tú dices que hagan y el ejemplo que tú les das. El amor es el centro de todo, de cómo debemos gobernar lo que decimos y lo que hacemos. Pero necesitamos ser hombres espirituales. ¿Es Jesucristo la prioridad en tu vida? Él es el primer amor en tu vida. ¿Te entregas a diario a la palabra de Dios y a la oración para guiar a tu familia en verdad? ¿Eres un hombre que practica lo que predica? Así es como comienza y se mantiene el liderazgo verdadero. Y saben una cosa, he descubierto que la manera más fácil y sencilla de ministrar con regularidad a mi esposa y a mi familia es siguiendo el principio que nos dio Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza.
Eso está en Deuteronomio 6 del 5 al 7. Estas palabras, dice ahí, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Compartes lo que Dios te mostró cuando tú lees su palabra. Compartes lo que Dios te habló cuando tú hablas con Él. Al Señor tu Dios amarás y le servirás con todo tu corazón y con tu alma y con tus fuerzas. Y estas palabras les enseñarás diligentemente a tus hijos. Les hablarás de ella cuando estés en la mesa. Les hablarás de ella cuando camines con ellos. Les hablarás de ella cuando les acuestes y cuando se levanten. ¿De qué les habla? Les habla de las series que vio, les habla de lo que encontró en las redes sociales. ¿De qué les habla usted a sus hijos? Si queremos hogares fuertes en medio de todo este caos que estamos viviendo, donde el enemigo se ha levantado a destruir las familias y se ha levantado a destruir de frente ya los hogares, y vemos cómo todo esto de los movimientos LGTBI y todo lo que sigue ha ido ganando espacio. Y quieren mostrarnos que es normal algo que no es normal. Usted ve películas donde no tiene nada que ver una escena lésbica o gay y aparece ahí que no tenía nada que ver con la película. ¿Por qué? Porque quieren ser incluidos, y eso no es ser inclusión. Porque si no, a nosotros también nos incluirían. Y usted no ve en ninguna película que saquen a un pastor orando por alguien. No tiene nada que ver en la película, pero ¿por qué no nos incluyen? ¿Se da cuenta? Ahora todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo. Pero nosotros como hogares, como familias que hemos elegido seguir al Señor, somos esa reserva moral para este mundo. Y tenemos que mantenernos en eso. Y nosotros como hombres tenemos que levantarnos como los héroes de nuestra familia. Número 6, debemos dirigir nuestros hogares en lo moral. El liderazgo moral se deriva de la intensidad de nuestra vida espiritual. Si no te has entregado completamente a Cristo, tus principios morales no van a ser firmes. Le servimos a Dios, pero le para el policía y para que no le ponga multa, le das una ofrenda. Eso no es tener una moralidad al 100%. Para sacar un negocio doy una coima por abajo. Eso no es ser morales. Necesitamos tener nuestra moralidad al 100%, porque si nuestro corazón no está anclado a la verdad de la palabra de Dios, nos vamos a guiar por nuestros sentimientos, nos vamos a guiar por nuestras emociones o nos vamos a guiar por la opinión de los demás. El otro día hablábamos con nuestros hijos y hablábamos de orar por los alimentos, donde sea que estemos, donde sea que vamos. Me invitan a comer, yo siempre pido permiso, no es que vamos a orar, no. Le digo, voy a dar gracias por mis alimentos, ¿me permites? Dice, claro, siga nomás. O dice, mejor para todos, entonces oro por todos. Pero si no, me estoy alejando de lo que yo estoy predicando y estoy haciendo. La palabra de Dios debe ser el fundamento de toda la decisión moral que tomamos en la vida y en el hogar. Y esa es la única manera de recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido. Si no estamos anclados en su palabra, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Un día nos dicen una cosa, al otro día nos dicen otra cosa. Y Jesús contaba que cada uno de nosotros discerniera lo bueno y haría lo bueno. Y él desafió a las multitudes un día en Lucas 12:57 les dijo, ¿y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Él quería que ellos tomaran decisiones morales y que vivieran con rectitud. ¿Cómo está su moralidad? ¿Su moralidad está basada en su propio egoísmo o está basado en la palabra de Dios? ¿Es tu vida un ejemplo de transigencias o de los preceptos piadosos que les infundes a tu esposa y a tus hijos? ¿Hablas la verdad con amor o la escondes cuando te conviene? ¿Cómo está tu liderazgo en tu casa? Número 7, diriges con reconciliación.
Un aspecto esencial en el liderazgo moral y espiritual en el hogar es tomar el primer paso hacia la reconciliación después de un conflicto con tu esposa o con tus hijos. Jesús dio el primer paso para iniciar la reconciliación con nosotros. En Lucas 9:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. ¿Y quién dio el primer paso? Jesús. Él dio el paso de venir a buscarnos. Él fue y te buscó. Nos enojamos con la esposa y estamos esperando que ella venga a buscarnos, por poco de rodillas, a pedirnos perdón. Cuando nosotros debemos ser los iniciadores y dirigir la reconciliación. Quizá ella fue la que empezó, pero yo soy el llamado a iniciar la reconciliación. No podemos terminar el día e irnos a dormir con enojo en el corazón, cada quien por su lado, o hombres que amanecen en el sofá con el perro. Usted tiene que amanecer en su casa, en su cama, no en el sofá. Tiene que amanecer en su habitación. Y si habían cosas que tenían que resolverse, usted tiene que dar ese primer paso de la reconciliación. Eso es parte del verdadero liderazgo. ¿O es acaso de esos hombres que es el que se marcha y tira la puerta por detrás cuando surge un conflicto? ¿O hace pucheros cuando la esposa no está de acuerdo? ¿O endureces el corazón o manipulas las emociones de tu esposo o tus hijos con arranques explosivos o con un silencio sepulcral? Porque hay hombres que gritan y hay hombres en cambio que les hago la ley del hielo y no les digo nada. Y buscan de esa manera traer orden a la casa, y eso no trae orden, trae más desorden. Porque por fuera pueden mostrarte sus hijos que están bien contigo, pero por dentro ni sabes lo que les está pasando por dentro. Necesitamos mejorar el liderazgo en nuestros hogares. Necesitas madurar, necesitas tomar el mando y humillarte para buscar una solución. Después de una pelea, toma el primer paso en busca de la reconciliación. Jesús dijo en Mateo 7:5: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano o la astilla del ojo de tu hermano. En otras palabras, Jesús lo considera una hipocresía señalar las faltas de otros antes de examinar las nuestras. Y en Mateo 5:23 y 24, Jesús dijo: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es más importante hasta que la ofrenda que tú estés bien con tu hermano, con tu hermana, que estés bien en casa. Por eso es que le damos prioridad nosotros a la familia, que en tu casa empieces todo. Si no sirves en casa, ¿cómo sirves acá? Acá vienen y levantan todo, ven algo y están levantando, y en casa no levantan ni el interior que dejaron tirado ahí, las toallas botadas. En casa empieza todo, ahí empieza el orden, ahí empezamos a servir. Admites la culpa y buscas una solución o te marchas. Y hay mucha gente a la que no le agrada cómo Jesús se adelantó en nuestras vidas y fue en busca de nosotros para reconciliarnos con Él. Necesitamos comenzar a tomar la delantera en esta área en el hogar, y les aseguro que no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Número 8, dirige con tu servicio. Este es un aspecto muy importante de liderazgo, es el ser siervo del hogar. Y puede ser que estés pensando, pero ¿por qué debo ser siervo si yo soy la cabeza del hogar? ¿Por qué tengo que ser siervo si soy el líder de mi casa? Porque Jesús nos dio un ejemplo. Él es Dios y nos dio un ejemplo de servicio. Él vino a servir. Y vemos cómo Él sirvió hasta a sus discípulos. Les lavó los pies a sus discípulos. Él era el Señor y les lavó los pies. Nosotros como padres tenemos que aprender a servir en la casa.
No es que llego cansado de todo el día y no puedo ni siquiera lavar un plato. No, podemos dar la milla extra, podemos dar un esfuerzo adicional y llegar a casa y ayudar en las cosas, las tareas de los hijos, ¿cómo están? No llegar a sentarnos frente al televisor y que me sirvan la comida. Cuando esté todo listo me avisan y bajo a comer. Mientras tanto, nada. Tenemos que meter mano. La casa es de todos, el hogar es de todos y necesitamos empezar a servir en la casa, porque el que no sirve, no sirve. No sirve. Así que empecemos a servir en la casa. Hay hombres que dicen: es que yo no cambio pañales, yo no lavo ropa, yo no friego platos. Y a estos hombres, ¿sabe lo que se les contesta? Entonces Jesús hubiera dicho: yo no lavo pies, pues soy el Señor. Pero Jesús nos dio ejemplo. Y si Él nos dio ejemplo, nosotros necesitamos hacer lo mismo. Número 9, dirige en la toma de decisiones. Y dejé esto al final por una razón muy particular. Yo creo que la toma de decisiones es uno de los aspectos más difíciles del matrimonio. Y la razón es porque si no estás dirigiendo piadosamente en las áreas antes mencionadas, tu esposa no te va a respetar como cabeza de familia en la toma de decisiones. Si tú no estás sirviendo con amor, si tú no estás sirviendo como habíamos visto en los puntos anteriores, con iniciativa, con servicio, con reconciliación, ellas no te van a dar el liderazgo de la casa en las decisiones. Y si tú quieres tener el liderazgo en las decisiones, necesitas empezar a dirigir en todo lo anterior, porque de lo contrario ellas van a querer mantener ese liderazgo también. Y la razón es justamente por lo que les decía: necesitamos ser ejemplo en todo. Y después de muchos años que venimos nosotros asesorando matrimonios, hemos concluido que existe una correspondencia entre todo esto. Si tu corazón no está anclado en la veracidad de la palabra de Dios, te dejarás llevar por tus sentimientos, tus emociones o la opinión de los demás. Sin embargo, si tomas el mando en amar, en iniciativa, en la vida espiritual, en ministrar a tu esposa, a tus hijos, en la moralidad y en servir, la mayor parte de las esposas no tiene dificultad en someterse al liderazgo de su esposo en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tu esposa confiará en tu entendimiento espiritual. Va a confiar en tu amor por ella y va a confiar en tu habilidad para tomar decisiones desinteresadas. Ella ya habrá presenciado tu liderazgo en varias situaciones y por lo tanto primero debes decidir si realmente quieres ser cabeza del hogar en todas estas áreas antes de tomar el mando en las decisiones. Si tu esposa se niega a someterse a tu autoridad en el hogar, determina si has demostrado liderazgo en todas estas áreas que hemos visto. Si no tienes liderazgo en esas áreas, en la toma de decisiones va a ser complicado que las tomes. En Proverbios 12:15 nos dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Aprende a escuchar también el consejo de su esposa para la toma de decisiones. El otro día estábamos con un matrimonio y les decía: yo no quiero escuchar que si yo tomo una decisión sin haber escuchado a ella y me equivoque, ella me diga: yo te dije. Porque es la típica frase de las esposas, ¿sí o no? Yo te dije. Y yo no quiero escuchar eso. Escucho lo que ella me tiene que decir, pero al final la decisión, ¿quién la debe tomar? Mi esposa, dice todavía ahí. ¿Quién debe tomar la decisión? Diga: yo, los hombres. Yo soy el llamado a tomar las decisiones. No mi esposa, yo soy el que da la cara a las deudas. Yo soy el que da la cara al dueño de casa si me demoré en el arriendo. Yo soy el que da la cara en el colegio si me demoré en las pensiones. No, mi amor, vaya, hable usted. Vaya, dígale que nos espere.
Cuando nosotros debemos dar ese paso y tomar el liderazgo en nuestras casas. Nosotros somos los llamados a tomar las decisiones. Muchas familias salen el domingo y dicen, vamos a comer. Y la esposa dice, escoge tú. Y el esposo se queda ahí. ¿Dónde? Y empieza a preguntar a todo el mundo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Es una decisión. Yo lidero la casa. Hoy vamos a comer esto. Se acabó. Yo soy la cabeza de esta familia. Pero me van a respetar en la medida en que vine liderando con amor, con servicio, en lo espiritual y en todo. Yo no conozco ninguna esposa, por más éxito que tenga, en todo sentido, que no anhele tener un hombre que le dirija. Hemos dado consejería a muchos matrimonios. Y hay matrimonios donde las esposas han levantado negocios, ganan más que muchos esposos. Y eso como que a muchos hombres les viene a golpear en el ego, en su autoestima, y se hacen chiquitos. Y no lideran su casa, no lideran su familia. Y han cedido ese liderazgo a su esposa. Y sus esposas nos dicen, pastor, yo quiero que él dirija, que él guíe esta casa, que él guíe este hogar. No tiene que ver con que si gano más o lo que sea. Yo necesito un hombre que lidere esta casa. Y ese hombre son cada uno de ustedes. Necesitamos recuperar el héroe de nuestros hogares. Por eso, como les decía, todo lo que hacemos está dirigido a las familias. En 2 semanas tenemos aquí una acampada para familias. Para familias. Usted venga con toda su tribu, venga con su carpa. Si en una se meten todos, no importa, ahí se acomodan. Y vamos a tener actividades para fortalecer las relaciones de familia y la fe. En octubre tenemos nuestra salida de hombres del Cuarto Mosquetero, donde los hombres son desafiados a esto, a liderar sus casas. Y en noviembre vamos con las mujeres a guerreras, donde aprenden principios para ser la mujer sabia que edifica su casa. Pero necesitamos nosotros, como hombres, tomar el liderazgo de nuestras familias, tomar el liderazgo de nuestras esposas. ¿Consideras los intereses de tu esposa y de tu familia o solamente lo que es más fácil para ti? Y lo más fácil no siempre es lo más prudente. ¿Buscas maneras de llegar a un acuerdo con tu esposa? Tu forma de hacer las cosas no siempre será la más adecuada ni la mejor. Sin embargo, no siempre es posible coincidir, especialmente si el tema trata de cuestiones morales o bíblicas. Y si los temas no tratan principios morales o bíblicos, es mejor llegar a un compromiso. La relación sexual es un buen ejemplo de un tema en el que debes llegar a un acuerdo mutuo en lugar de imponer tus deseos. Pablo dijo lo siguiente: que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se prive el uno al otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. ¿Pero para qué? Para dedicarse a la oración, dice la palabra. Luego dice: vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no les tiente por causa de falta de dominio propio. Pero hay mujeres que castigan a sus esposos y algunos van semanas sin tener intimidad, castigados. Y si van a parar, tiene que ser por mutuo acuerdo. Pero dice: ¿para qué? Para que se dediquen a la oración, no por enojo, porque eso no lleva a nada.
Pablo declaró que hay ciertas cosas controvertidas en la vida cristiana que de hecho no tienen ningún beneficio espiritual ni moral, y él explicó a la iglesia de Corinto que, por ejemplo, la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Y la mayoría de temas controvertidos en el matrimonio son cuestiones secundarias, y por eso es que necesitamos llegar a un acuerdo mutuo. Como por ejemplo, ¿cómo se va a gastar el dinero? ¿Qué disciplina se va a aplicar a los hijos? ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? Acuerdos. Y yo estoy seguro de que si nos proponemos amar desinteresadamente, vamos a llegar a un compromiso. Si tu esposa no condesciende con tu decisión, ¿sabes lo que tienes que hacer? No pelearte con ella, sino ir delante del Señor y decir: Señor, dame entendimiento y muéstrame qué es lo que tengo que hacer con esta situación que debemos hacer. O toca el corazón de mi esposa para que hagamos juntos esto en un acuerdo. Dios tiene que guiar nuestra vida absolutamente en todo. Debemos tener en mente que va a llegar el día en que vamos a tener que explicarle a Dios nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados y somos la cabeza de nuestras familias. Y es una responsabilidad, a veces hasta aterradora, tener a nuestro cargo nuestra esposa, nuestros hijos, y saber que Dios nos va a tomar cuentas de eso. Habrá ocasiones en las que no debemos escuchar a la esposa, y ella no está obligada a escucharte a ti ni a someterse a tu autoridad. ¿Y cuándo es aceptable esto? Cuando el uno le pide al otro que haga algo inmoral. Nunca debes escuchar ni someterte a un pedido perverso. Ambos, esposos y esposas, nos han dicho a nosotros, por ejemplo, que él ha pedido que mienta en las declaraciones de impuestos. Mete facturas falsas para que pagues menos. Ahí es cuando usted tiene que decir: no, no puedo ser obediente en eso, no puedo llegar a un acuerdo en eso. Es que es una mentira amarilla. No hay mentiras de colores. La mentira es mentira. Y por más que sea algo que nos va a ayudar ahora, a la final eso trae maldición, porque el pecado trae maldición. Póngase de acuerdo en cosas súper sencillas. ¿Cómo saca su diezmo, por ejemplo? Saca y lo da. Usted saque su diezmo, reúna a su familia, reúna a su esposa, a sus hijos. Esta semana vamos a llevar nuestra semilla al Señor. Vamos a orar juntos, vamos a bendecir, porque es nuestra semilla de familia. Y ellos desde pequeños saben: papá y mamá le están siendo fieles al Señor, y ellos van a crecer en el mismo camino, siendo fiel al Señor, y van a ver la bendición que viene por la obediencia a su palabra. ¿Qué nos va a inducir a asumir la posición de líder de la familia? No es suficiente saber cómo ser el líder del hogar. Podemos tener toda la verdad del mundo, pero si no la ponemos en práctica, no nos sirve de nada. Usted tiene que creer que Dios le ha llamado a ser el líder de su hogar. En las últimas palabras antes de morir, David reveló cómo el Señor lo elevó para dirigir. Y dicen, 2 de Samuel 23, del 1 al 3, esas son las palabras postreras de David. David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Estos son algunos de los principios más importantes de liderazgo que encontramos en la palabra. David reconoció que su llamado a liderar fue consecuencia de la unción de Dios
la cual le permitió que Dios hablara por medio de él. Nosotros como hombres tenemos que permitir que Dios hable a través de nosotros en nuestro hogar. Dios hable a través de nosotros a nuestra esposa y a nuestros hijos. Dios habló con David y él se encargó de ese puesto que Dios le dio. Él debía ser justo ante sus decisiones. Él debía respetar a Dios para poder dirigir justamente a los demás. Si usted como hombre no respeta a Dios, no puede dirigir su hogar como Dios quiere que lo haga. No va a poder llevar su familia a puerto seguro. Así que pídale a Dios que le permita liderar su hogar de la manera correcta. Las esposas están clamando para que un hombre, el hombre de su casa, se levante como ese héroe y empiece a liderar su hogar de la manera correcta, en amor, en servicio, en lo espiritual, en lo moral, en lo económico, en la toma de decisiones, en la reconciliación, en ser iniciadores de todo. Necesitamos hombres que se levanten como héroes de sus hogares otra vez. Porque ahora, yo me acuerdo antes, a los hijos les preguntaban: ¿quién es tu héroe? Papá. ¿Sí o no? Papá. Y ahora, ¿quién es tu héroe? Mi profe, el vecino, el lechero. ¿Quién es el héroe de su casa? Usted como hombre tiene que levantarse como el héroe de su familia. Y quizá ahora tú estás soltero, pero hoy necesitas empezar a sentar bases firmes para liderar de la manera correcta tu hogar cuando lo tengas. Porque Dios te va a confiar una mujer, Dios te va a confiar hijos, Dios te va a confiar una generación, y nosotros somos los responsables, porque le vamos a dar cuentas al Señor de qué hicimos con la esposa que nos dio, qué hicimos con los hijos que nos dio. Esos hijos se perdieron o se mantuvieron en el camino. Nos van a tomar cuentas a nosotros. ¿Cómo está tu liderazgo hasta ahora? Quiero invitar a todos los hombres que son papás, pónganse de pies. Hoy es el Día del Padre. Es tremenda responsabilidad la que tenemos como hombres. No es fácil, no es sencilla, pero Dios ya nos capacitó para que lo hagamos. Él no nos está pidiendo imposibles. Podemos hacerlo. Y ustedes que están cerca, si ese hombre es tu esposo, si ese hombre que está parado es tu papá, pónganse al lado de él y van a bendecir a ese hombre. ¿Qué es bendecir? Desearle el bien. Desearle el bien. Quizá papá hasta ahora no ha hecho las cosas bien, pero no soy nadie para juzgarle. Pero sí soy todo para bendecir a ese hombre. Así que bendice a ese hombre. Bendice a ese hombre que es tu esposo, que es tu padre, que es tu hermano. Son hombres que tienen una responsabilidad fuerte sobre sus hombros, pero que solo con la ayuda de Dios van a hacerlo de la manera correcta. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hombre que está aquí o conectado en su casa. Hombres que hemos sido llamados a liderar nuestros hogares, a liderar a nuestra esposa, a nuestros hijos de la manera correcta. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que nos conectes contigo, que eres la fuente, que nos conectes contigo, que eres la fuente de la vida, de la sabiduría y de todo. Necesitamos de ti, necesitamos de ti. Perdónanos si hasta ahora no hemos cumplido con nuestro rol de reyes y sacerdotes como debíamos hacerlo, pero hoy queremos dar ese paso de ponernos a cuentas contigo, de reconocer que hemos fallado y que vamos a hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, que vamos a ser mejores de lo que hemos sido hasta hoy.
Y lo vamos a lograr solamente con tu ayuda. Yo bendigo a cada hogar que está aquí representado. Que tú los levantes, que tú los afirmes. Que tú cumplas tus promesas en ellos. Que tu bendición los alcance. Que puedan ver un obrar sobrenatural en ellos, en el nombre de Jesús. Que a través de tu Espíritu Santo saques ese héroe que has puesto en cada hombre y que lleven sus hogares a puerto seguro, de bendición en bendición, de gloria en gloria. Que sirvan como Jesús vino a servirnos, que amen como Jesús nos amó, que dio su vida por nosotros. Que sean los iniciadores de la reconciliación, que sean los pacificadores, que sean esos héroes para esas esposas y para esos hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.